La estructura ausente. En este libro, Eco muestra aquello que denomina el campo semiótico, en donde detalla un conjunto de investigaciones que influyen desde los sistemas de comunicación más naturales y espontáneos, menos culturales, hasta el proceso culturales más complejo. Objetivo: institucionalización del campo del saber, la semiótica. Construcción de una persuasión sistemática teórica. Recuperación de lo antropológico de Levi-Strauss a partir de la crítica de su estructuralismo y la apropiación de las imágenes de la cultura como proceso de comunicación. Aplicación sistemática de modelo analógico para la comprensión de fenómenos socioculturales. Eco declara que dicha teoría es uno de los fundamentos de la investigación semiótica, pero no se opone al estructuralismo que compara las leyes de la mente con las leyes de la naturaleza, pues la realidad es más rica y contradictoria que lo que indican los modelos estructurales. Estos subrayan el carácter empírico de la semiótica, el precedente de que todo razonamiento tiende a demostrar que los signos íconos son convencionales. Tratado de Semiótica General. Objetivos de Eco: explorar las posibles teorías que un estudio unifica de cualquier clase de fenómeno de comunicación. Poder estudiar cualquier clase de fenómeno de significado y o comunicación. Plantear una teoría semiótica general. Semiótica. Para empezar, en palabras del mismo Eco, la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Desde la visión antropológica se infiere a la semiótica como ciencia que estudia los fenómenos culturales, en tanto resulte que los actos comunicativos, combinada a entender el signo a partir de una convención social. Se puede deducir que la semiótica es una forma de desmenuzar la estructura del lenguaje a partir de observar la significación del universo de las cosas. Aún así, entendemos que no solo se trata del signo, sino de todo lo que implica su materialización lógica. Eco plantea que la semiótica debe estudiar los procesos culturales como procesos de comunicación. Comprende dos denominados: teoría de los códigos, número limitado de categorías que se pueden aplicar a cualquier función de signos, verbales o no verbales. Teoría de la producción de los signos, tipología de los diferentes tipos de signos. ¿Qué es el signo? Son una forma de simplificar y concretar la realidad para hacerla realidad entendible y lógica en el pensamiento. Cada uno de ellos se convierte en una simbología, sujeto o campo semático que varía según el contexto en que se inscribe, así como las condiciones emotivas que interfieren en el proceso de aprehensión significante. La estructura combinatoria de un código, sistema sintáctico, relaciones por combinaciones y oposiciones, sistema semático, elecciones u opciones de sentido. Este código actualizado en un mensaje puede tener una serie de posibles respuestas de comportamiento. Esto depende de la interpretación del destinador. La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, así definido por Ferdinand de Saussure a la semiología. Él vislumbra como la ciencia que iba a estudiar en qué consistían los signos y cuáles eran las leyes que la gobernaban. Con esta definición abarca todos los sistemas de signos como el alfabeto de los sordomudos, las señales de tráfico, los códigos, el alfabeto Morse, entre otros. El lenguaje se exceptúa de esta definición debido al carácter especial y por ello la semiótica se puede definir como el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. En su forma más pura, estudia los sistemas de signos no lingüísticos. Esta definición se puede ampliar al estudio de las formas de comunicación social, tales como los ritos,
las ceremonias, las fórmulas de cortesía, entre otros. Y finalmente también las artes se basan sobre los códigos y sistemas de signos. Función de signos. La función del signo es la comunicación para dar ideas por medio de mensajes. En este proceso están involucrados 6 elementos: un referente, signos, un código, un medio, un emisor y un receptor. Los referentes son el objeto del cual se habla mediante los signos, cuya forma de relación con el referente establece el código, y para que el mensaje pueda ser comunicado entre emisor y receptor debe transcurrir en un medio. Las funciones. Función referencial. Forma la base de toda comunicación, dado que determina las relaciones entre un objeto y el signo que se establece para representarlo. Esta relación debe ser objetiva, observable y verificable. Cuando estos 3 códigos se cumplen, los signos son idóneos para ser utilizados en el ámbito de las diversas ciencias. Función emotiva. Establece la relación entre el emisor y el mensaje. En las situaciones comunicativas no solo podemos expresar ideas mediante signos cuya relación con el referente fue establecida objetivamente, sino que también podemos expresar juicios acerca del valor que las referencias tienen para nosotros. Función connotativa o combinativa. Esta función se refiere a la relación entre mensaje y receptor. La combinación puede dirigirse tanto para el intelecto como para la afectividad del receptor. Los códigos dirigen a la inteligencia del receptor. Cuando los mensajes se dirigen a la afectividad del receptor, el propósito en general es la movilización del receptor para que participe en determinaciones activadas. La función poética o estética establece la relación del mensaje consigo mismo. En el contexto de las artes, el referente es el mensaje que deja ser el instrumento de la comunicación, convirtiéndose en su objetivo. La función fática. El objetivo de la función es afirmar, mantener o detener la comunicación. Aquí se combina mediante el intercambio de formas, ritualización. Se puede mantener diálogos enteros cuyo único propósito es prolongar la conversación. Este tipo de comunicación tiene una importancia especial en diversas formas de comunicación, tales como rito, ceremonias, discursos, conversaciones familiares y conversaciones amorosas. En este tipo de acción, el contenido concreto de la comunicación tiene menos importancia y se enfatiza la presencia, así como también se reafirma la acción del grupo. Las personas que no pertenecen a la comunicación donde se actúa en este tipo de comunicación perciben diálogos receptivos e incluso absorben los mensajes, solo llegan a aquellas personas que se sienten aludidas. La función metalingüística. El objetivo de esta función es la operacionalización de los términos. Se teme que el receptor no entienda los conceptos en el sentido que queremos asociarlos. Por ello, tratamos de aclarar lo que hablamos. El signo y la significación. Un signo es un estímulo, una sustancia sensible cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen del otro estímulo, que ese signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación. El lenguaje presenta 2 niveles de significación: un sentido técnico basado en uno de los códigos y un sentido poético que está dando por el receptor a partir de sistemas de interpretación implícitos y más o menos socializados y convencionalizados por el uso. Los modos de la comunicación. La comunicación se da cuando existe un proceso entre 2 sujetos, un emisor y un receptor. El emisor transmite un mensaje a través de un medio al receptor. Esta concepción clásica de comunicación deja por fuera otros procesos de transferencia de información, como los indicios naturales. Estos no se consideran comunicación, dado que emisor y receptor deben ser conscientes del proceso de transferencia del mensaje dentro del esquema clásico de comunicación. Tipos de códigos. Los códigos lógicos, que esta tiene como función de los códigos técnicos lógicos,
Consiste en significar la experiencia objetiva y la relación del hombre con el mundo. Para los códigos técnicos significan un sistema de relaciones objetivas, reales, observables y verificables. Los códigos paralingüísticos. Hay 3 tipos de códigos paralingüísticos. Los relevos de lenguajes, que estos ubican los diferentes alfabetos. Estos son la escritura alfabética, el morse, el braille, el sistema marinero de señales con banderas, el alfabeto digital de los sordomudos. También están los sustitutos del lenguaje. Entre estos sustitutos del lenguaje, uno de los más elaborados es el lenguaje gestual de los monjes trampeses, que contiene más de 1300 signos. La traducción a una lengua extranjera constituye una remodificación de ese tipo. Y por último, no menos importante, también se encuentran los auxiliares del lenguaje, que la comunicación lingüística se basa en el empleo de signos articulados. Se trata de indicios naturales, espontáneos que cumplen una función puramente expresiva, pero algunos pueden ser convencionalizados a los fines de la comunicación. Los códigos prácticos, señales y programas. Las señales y los programas tienen por función coordinar la acción por medio de combinaciones, instrucciones, avisos o llamados de atención. Las señales permiten dirigir la circulación o movimientos de conjunto. Entre los sistemas de señalización, los más conocidos son los códigos de circulación caminera, ferroviaria, aérea, marítima y fluvial. Los códigos epistemológicos. Las insignias y las señales son signos de comunicación. Su función explícita consiste en informarnos sobre la identidad de los individuos y en transmitir informaciones apropiadas para coordinar la acción. Por otra parte, los signos pueden tener por función la representación de una realidad compleja, haciendo conocer su estructura. Los códigos estéticos. La experiencia afectiva o estética corresponde al sentimiento íntimo y puramente subjetivo que emite el alma frente a la realidad. El término estético está ajustado o justificado en la medida en que ese modo de expresión es el de las artes. Por lo tanto, la expresión estética no se aplica aquí simplemente a lo bello, sino también a lo concreto, a lo sensible, valor etimológico, que Valery recupera cuando introduce la palabra estético. El proceso de la comunicación. El modelo de comunicación de David Berlo fue presentado por primera vez en su obra teórica El proceso de la comunicación, publicada en 1960. El modelo abarca desde componentes como los 5 sentidos del ser humano hasta el contexto y nivel social de los distintos públicos a los cuales va dirigido el mensaje. Esta teoría, que intenta explicar el proceso de la recepción del mensaje, ha sido principalmente relacionada con la comunicación de masas, pero es igualmente válida y aplicable a la comunicación interpersonal. El proceso fundamental de su obra es identificar y analizar en detalle los diversos factores implicados en dicho proceso. Berlo desarrolla un enfoque conductista de la comunicación humana, buscando establecer las bases del proceso ideal de comunicación. Este proceso ideal se refiere a cómo debería realizarse la comunicación para que ésta sea realmente efectiva. Según Berlo, el objetivo fundamental de la comunicación es convertir al hombre en un agente efectivo que le permita alterar la relación original que existe entre su organismo y su medio circundante. El hombre se comunicaría para influir y afectar intencionalmente en los demás. Como el propósito de toda comunicación es producir una respuesta específica en los demás, es necesario que la persona que se comunica utilice el mensaje apropiado para expresar dicho propósito. Modelo de David Berlo. El modelo de Berlo supone que la comunicación constituye un proceso, es decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica y mutuamente influyente. En el proceso de comunicación no podemos identificar un principio o fin estable y constante a través del tiempo, por lo cual el modelo desarrollado corresponde al proceso de comunicación detenido arbitrariamente en un momento dado del tiempo. En el proceso de comunicación se pueden distinguir los siguientes componentes. Fuente de comunicación.
Corresponde a una persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para comunicar. Encodificador. Corresponde al encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un código. Mensaje. Corresponde al propósito de la fuente expresado de alguna forma. Canal. Corresponde al medio o portador del mensaje, al conducto por donde se transmite el mensaje. Decodificador. Corresponde a lo que traduce el mensaje y le da una forma que sea utilizable por el receptor. Receptor. Corresponde a la persona o grupo de personas ubicadas en el otro extremo del canal y que constituyen el objetivo de la comunicación. Si no existe un receptor que corresponda al estímulo producido por la fuente, la comunicación no ha ocurrido. Estos conceptos son inherentes a todo proceso de comunicación. El carácter particular y las relaciones que se establezcan entre los diversos componentes dependerá del contexto en que la comunicación tiene lugar. Motivos del fracaso en la comunicación. Aun cuando el propósito siempre exista, hay veces en que la comunicación fracasa en su intento de afectar e influir en el otro. Estos fracasos pueden deberse a dos motivos: al desconocimiento de los propósitos, al hábito rutinario de comunicarse, a la interpretación errónea de la respuesta que la persona quiere provocar. Tipos de receptores. Para que exista la comunicación, no basta con tener el propósito de influir, sino que también es necesario emitir un mensaje que sea recibido por el otro. Por eso debemos distinguir entre receptores intencionales y no intencionales. Los receptores intencionales son aquellas personas específicas donde las cuales intenta influir el comunicador. Los receptores no intencionales son todas aquellas personas que son afectadas por el mensaje del comunicador, aun cuando no forman parte del propósito original de éste. Son estos últimos receptores los generadores de los malos entendidos, pues son afectados por el comunicador en forma distinta a la que pretendía. Puesto que toda conducta de comunicación tiene por objeto producir una determinada respuesta en una persona específica, no es posible separar el propósito y el auditorio. La manera en que el comunicador afecta a otros indicaría si ha existido o no comunicación. Tipos de propósitos. Es posible distinguir dos tipos de propósitos, tanto en la fuente como en el receptor. Los propósitos consumatorios son aquellos que se satisfacen con la sola comunicación del mensaje, solo con el hecho de que éste sea recibido por el receptor. Los propósitos instrumentales solo se satisfacen después de que la respuesta al mensaje ha sido utilizada para producir otras respuestas.